Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios me les bendiga, la Virgen María me les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 30 de julio. Hoy celebramos la memoria libre de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 30 de julio, día en que celebramos la memoria libre de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Le pedimos al Señor que, por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Mis hermanos, para este viernes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo número 13, versículos 54 hasta el 58, que es el final del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que como se los he explicado, hace a su vez parte del tercer discurso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el discurso parabólico. Pero esta parte, la última parte, es una sesión narrativa que nos habla a nosotros acerca de la Iglesia y las primicias del reino de los cielos, e inicia con el final del capítulo 13 y la visita de nuestro Señor Jesucristo a Nazaret. Y vea qué interesante, porque dice el versículo 53, y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, el discurso parabólico, pasó de allí y viniendo a su patria, vea qué interesante, ¿cuál patria? Nazaret. Algunos biblistas dicen que el Señor visitó de 2 a 3 ocasiones Nazaret, que fue el pueblo donde Él se había criado, porque hoy en día nosotros conocemos la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero lógicamente que la gente de la época pues no conocían verdaderamente a nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que decir, ¿Jesús dónde nació? Pues nace el Señor en Belén, la ciudad de David. ¿En dónde se crió? En un primer momento el Señor Jesús vive en Egipto y en un segundo momento se pasan a vivir a Nazaret, que fue donde se crió el Señor. Nosotros encontramos un ejemplo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 41. El Señor en medio de los doctores y dice, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando cumplió 12 años. Ahí encontramos, mis hermanos, Lucas capítulo 2, versículo 41, la última referencia de la edad de nuestro Señor Jesucristo. Aparece teniendo 12 años y ya pues viene la vida oculta de Jesús hasta que el Señor cumple 30 años de edad. Y eso hace parte también de la misma cultura del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor nace en Belén, se cría en Egipto, pasa a vivir a Nazaret, estando allí, pues van todos los años a Jerusalén. Cuando el Señor cumple 12 años, lo llevan allí a el templo y allí queda el Señor en medio de los doctores. Cuando un niño cumple 12 años, al interior del pueblo de Israel, tiene derecho, le está permitido leer directamente la ley, la palabra de Dios, la Torá. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, un niño antes de los 12 años no la puede leer,
sus padres en la ley, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Pero también cuando cumple 12 años la puede leer hasta que tenga 30. Y cuando cumple 30 en adelante la puede enseñar. Entonces desde los 12 años hasta los 30 entraban en las grandes escuelas de los grandes rabinos, de los grandes sabios, a estudiar la ley para ser grandes maestros de la ley. Entre ellos encontramos a Gamaliel y encontramos a muchos otros maestros, el mismo Nicodemo, José de Arimatea, entre otros maestros que encontramos nosotros, y al interior del pueblo de Israel mucha gente que se dedica a estudiar la ley, desde los 12 años hasta los 30. Antes de los 30 no podía tener discípulos. Entonces viene la vida oculta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vea que el Señor no se va a una gran escuela, no va a la escuela rabínica de Gamaliel como San Pablo, que estudiaba con el mejor de la época, ¿no? El Señor se queda trabajando en su pueblo, una humilde carpintería. La profesión de nuestro Señor Jesucristo en griego se dice tectón, carpintero, o algunos traducen como albañil. Tectón es la palabra para la profesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tanto que se quedó viviendo, porque es que también lo dice, vea la Biblia, que no es palabra del padre Bernardo, dice Lucas 2:51, bajó con ellos, vino a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Ahí vivió, no se movió. Hay gente que dice, no, es que el Señor se fue para el Tíbet a estudiar con los monjes y después vuelve el Señor con los superpoderes a realizar milagros y prodigios y son muchas cosas que me dan risa porque no, es que no, la Biblia dice que se vivió sujeto con sus padres. ¿Quién es su mamá? La Virgen María, y su padre adoptivo, San José, que lo tengo aquí acostadito, porque es mi año, el año de San José. Yo fui ordenado el 19 de marzo, y entonces pues se quedó ahí trabajando, tanto que trabajaba ahí que era el vecino de todos los de Nazaret. No se movió de ahí. Entonces, por eso cuando el Señor empieza a hacer milagros, pues la gente queda maravillada al ver esos milagros, pero es normal. Al ver esta persona ahí trabajando noche, día y noche, dedicándole tiempo a su mamá, después de que la Virgen María queda viuda, de San José que muere y va al cielo, pues sencillamente el Señor le dedica tiempo a su mamá. ¿Qué hizo Jesús en su vida pública? Compartir con su mamá, porque lo más importante para nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este mundo, pues lógicamente que la Santísima y la Purísima Virgen María, que la lleva en su corazón hasta las últimas consecuencias. Lo último material que el Señor Jesús entregó en la cruz del Calvario fue a su mamá. San Juan capítulo 19, versículo 25-26 en adelante, mis hermanos, madre y a tu hijo, hijo y a tu madre, aunque le dijo mujer, y a tu hijo, hijo y ahí a tu madre, eso es importante, y ya después se entrega el Espíritu, y ya el Señor Jesús, ya todo está cumplido, entrega el Espíritu, y ya se va el Señor. Pero vea qué interesante esto, nuestro Señor Jesucristo se quedó ahí en Nazaret, por eso la gente decía, viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero, Tetón? ¿No se llama María su madre? Y habla de los hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y también de sus hermanas. Algunos dicen, es que estos que están ahí eran los hijos de María, dicen algunos protestantes. No. Se habla de sus primos, Adelfoso, Adelfai, tienen que estudiar esas dos palabras, a ver de qué es lo que habla en la Sagrada Escritura. La palabra hermanos traduce primos, miembros del mismo clan, de la misma familia. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y también cuando se habla de la palabra hermanos, se refiere a que somos hijos de un mismo Padre, nuestro Padre Dios. San Juan en el capítulo 20, cuando nuestro Señor y Salvador resucita, y entonces el Señor se encuentra con Santa María Magdalena, y entonces el Señor Jesucristo le dice a Santa María Magdalena, ve y dile a mis hermanos, vea qué importante esto, que nosotros lo tengamos en cuenta. Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que significa que somos hijos de un mismo Padre, en un sentido, y el otro es que son hijos de un mismo clan, no de una misma madre, para que lo tengamos nosotros muy en cuenta. Sin embargo, la Biblia Jerusalén utiliza esta palabra del vos, a mis hermanos, familiares, primos, ¿cierto? Entonces sus hermanos, que se llaman Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas, no están aquí entre nosotros,
Y entonces le dicen de dónde le sale esto. Muy normal, se escandalizaban del Señor. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron a Jesús en su corazón. El Evangelio de San Lucas nos va a decir que lo van a querer despeñar por allá, tirarlo de una montaña, de una peña. Sin embargo dice, y se escandalizaban de él. Mas el Señor Jesús los ve con tristeza, porque es lógico que tengan inquietudes, es lógico que hayan dudas en su corazón, pero es que se tiene que pasar de la incredulidad a la fe. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Sin embargo, aunque es lógico que se tengan dudas, porque es un vecino más para ellos, sin embargo, esas dudas se tuvieron que haber quitado de sus corazones cuando ellos vieron la sabiduría, escucharon la sabiduría y los milagros verdaderamente que venían de parte de Dios. Milagros no comunes, dice la Sagrada Escritura. Jesús realizaba milagros no comunes, mis hermanos, que me encanta a mí esa expresión, cuando dice milagros no comunes. Yo le pido eso al Señor, Señor, que en mi ministerio sucedan cosas no comunes. Estuvimos predicando, mis hermanos, el sol danzaba, estuvimos predicando, mis hermanos, empieza a llover y en medio de la lluvia el Señor dice, el sol saldrá porque brillará el sol que nace de lo alto, sale el sol, vuelve y llueve en el nombre del Señor. Y dice el Señor, esto, lo mismo que sucedió en el año 1917 en Fátima, está sucediendo en este lugar. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande, mis hermanos! Cosas no comunes. Yo le pido al Señor también en mi ministerio, Señor, haz cosas no comunes. En estos días una señora sufría de fibromialgia, una enfermedad terrible, no la podían tocar porque todo le dolía. Había tenido su hijo, no lo había podido abrazar por muchos años, y su hijo a ella porque le dolía. En la oración, Dios la sana, y esta mujer le dice a su hijo, abrázame. El niño, no, mamá, yo no te puedo abrazar porque te duele, y abrázame porque Dios me sanó. Y una cosa tremenda, mis hermanos, cosas no comunes le pido yo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el Señor, al ver que no lo aceptaban, dice lo siguiente: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Ojalá nosotros tengamos la fe suficiente para creer que Jesús está vivo y resucitado y que tiene poder para hacer que los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Como dice por ahí un predicador, Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Y pidámoselo a través del corazón inmaculado de la Santísima y Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Señor, Dios nuestro, sorprendente en tus venidas, sé tú nuestro refugio y nuestra fortaleza, y manténnos despiertos a la espera de tu amor. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para este viernes penitencial 30 de julio, día en que celebramos la memoria libre de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo nosotros podamos verdaderamente pasar de la incredulidad a la fe, que pongamos nuestra fe en Dios para llegar a creer que verdaderamente todo es posible para Dios, todo es posible para el que tiene fe, y hacerlo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de irme les recuerdo, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. Suscríbase también al canal de la Corporación Ángel, el enviado de Dios para ti. Con esta corporación estamos, mis hermanos, creando una granja autosostenible que va a servir como un refugio sacerdotal y una casa de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. También les recuerdo, mis hermanos, que vamos a empezar con la construcción de la gruta a Santa María, siempre Virgen, la Madre Inmaculada. Así que, por favor, si ustedes quieren apoyar esta granja, esta obra, suscríbase también al canal de la Corporación Ángel. Les recuerdo que el próximo 15 de agosto,
tenemos el cuarto congreso virtual de sanación y liberación por el canal del Padre Bernardo Moncada. Así que los invito, por favor, únanse como miembro activo. Recuerden que al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Únanse bajo cualquiera de las tres categorías, siembra, cosecha o misionero, y así usted podrá participar activamente de este hermoso congreso cuarto, que es en honor a nuestra Madre Santa, porque celebramos el dogma de la asunción de nuestra Madre al cielo, y yo cumplo 6 años de haber sido ordenado diácono transitorio. 6 meses después, un tiempo después, el 19 de marzo, sacerdote presbítero para la gloria y honra de nuestro Señor. Así que acompáñenme en la celebración de los 6 años de ordenación diaconal. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme también les recuerdo, en pantalla están apareciendo las cuentas bancarias. Estamos sacando el pañuelito rojo, por favor ayúdenme. Estamos verdaderamente en una necesidad muy grande para seguir evangelizando y para seguir supliendo algunas necesidades ministeriales y personales. Así que por favor extiéndame una ofrenda voluntaria a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de pagos y donaciones muy seguro. Yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por 1. No siendo más, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.